Espera. A ver, para empezar, Amador no salió. Amador le echaron, como a todos. Que una cosa es salir y otra muy distinta es que te echan. Y lo de la indemnización, pues mira, te dan 8 millones de pesetas, que suena mucho. ¿Y luego qué haces? ¿Qué haces con 49 años, prejubilado, 2 hijos y 8 millones en el banco? Te digo yo lo que haces, no haces nada. En 4 años te lo has gastado, pero Amador y tú, y cualquiera. Y lo digo yo, que a mí no me dieron nada, ¿eh? Pero ahí el problema era otro. El problema era que les salía más barato traerse los barcos de fuera. No. Déjame que te cuente yo cuál era el problema, que tú lo leíste en el periódico, pero yo estaba allí. El problema es que te dicen, echamos a 80. O tragáis o cerramos el astillero. Y en ese momento decimos que no, que el astillero no se cierra, porque es nuestro trabajo, el trabajo de nuestros compañeros. Y con nuestro trabajo no se juega. Y no solo los eventuales, Rico, que yo te he visto allí, a mi lado. Y Amador también. En primera línea, defendiendo lo nuestro, lo mío, lo de José y lo de Lino, que también estaba allí. Y cuando nos encerramos ahí no éramos 80, éramos 200, entre eventuales y fijos. Y si no, pregúnteselo a la policía, que yo seguro que se acuerdan. ¿Y qué conseguisteis? No conseguisteis nada. Bueno, conseguimos que se enterase la gente. Pues ya se les ha olvidado a todos. Y conseguimos estar juntos. Eso a mí no se me ha olvidado. Luego ya no, luego ya apretaron y se jodió. Para ti es fácil decirlo, Santa. Tú no tenías hijos ni mujer. Pero los que teníamos casi 50 años, ¿qué? ¿Quién nos iba a contratar? ¿Otro astillero? De acuerdo. Y firmaste ese convenio. Y lo entiendo. Pero eso sí, sabíais que era una puta mierda. ¿Eh? ¿Lo sabíais, sí o no? Pero no nos quedaba otra. Nos quedaba otra. Cojonudo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora os queda otra? Porque salisteis un año después. Y tú has cogido este bar y te va bien. Y yo me alegro. Pero otros no han tenido tanta suerte. Amador, por ejemplo. Ya, pero eso no es culpa mía, Santa. No es culpa tuya. Pero firmasteis el convenio. Nos fuimos 80 a la calle y el año siguiente viniste los fijos detrás. ¿Y qué pasó ahí? Pues que ahí no estábamos juntos, ahí ya no estábamos juntos. Nos habían separado. Con el puto convenio. Y si no estamos juntos nos joden, pero eso no es de ahora, eso es de siempre. De siempre. Y por eso estamos aquí ahora, reina. Por eso a unos les ha ido mejor y a otros no. Por eso Lino se pasa el día llamando a su mujer, diciendo que no sabe, que puede, que a lo mejor le llaman. Y por eso a mí se me está poniendo esta mala hostia que tengo, que ¿qué le voy a hacer? Vale. Mucho mejor.